Pública. 11 de la noche en punto en esta jornada de día miércoles. Comenzamos este Vía Pública mirando lo que pasa a esta hora en la República Argentina, porque hace solo unos minutos debió ser cancelado el partido entre la Universidad de Chile y el Club Independiente. Esto válido por los octavos de final de la Copa Sudamericana, un partido que se desarrollaba con normalidad hasta el término del primer tiempo. Iba 1-1 cuando de pronto fue interrumpido luego de que hinchas de la U causaran diversos destrozos en los asientos del estadio. Ambos equipos estaban disputando un intenso partido, muy bien jugado a nivel futbolístico, pero de pronto los desmanes cambiaron todo el cariz del encuentro. Se escucharon bombas de ruido, también piedras, palos, incluso artefactos de los baños que cayeron desde uno a otros sectores de la tribuna, provocando un inevitable enfrentamiento entre hinchas de Independiente y también de la Universidad de Chile. Se calcula que al menos 3.000 hinchas de la U estaban en Argentina o están todavía en Argentina, habían viajado para alentar a su equipo y hasta ahora la prensa de Argentina, de América Latina y también la Conmebol habla de serios incidentes. Extraoficialmente se habla de que incluso podrían haber hinchas fallecidos, una información que vamos a estar confirmando a lo largo de este programa, porque esto está sucediendo en este instante ahí en la República Argentina, con un desalojo que primeramente fue para los hinchas de la U, que se negaban a abandonar el estadio. Luego finalmente tuvieron que abandonar los hinchas de ambos equipos, pero las reyertas comenzaron al interior del estadio en esta suerte de platos que tienen los estadios argentinos. Desde arriba hacia abajo tiraron cosas los hinchas de la U. Hubo respuesta obviamente de los hinchas de Independiente, pero llama la atención la fragilidad del dispositivo policial que había para este partido, que ya se sabía podía ser de alto riesgo, tal como ha ocurrido cada vez que un equipo grande del fútbol chileno ha cruzado la cordillera para enfrentar a equipos argentinos. Recordemos que en lo futbolístico la U había ganado 1-0, con el empate le bastaba para poder clasificar, pero lo futbolístico hasta ahora ha pasado a segundo plano porque se reitera la información que trasciende a esta hora en los medios argentinos. Se habla de hinchas fallecidos. No se sabe si producto de la caída desde la parte más alta del estadio, como lo muestran algunas imágenes que han circulado a través de las redes sociales, o bien por presuntos apuñalamientos, ya que se ha visto en varias escenas y en varios videos que hasta ahora se desparraman por las redes sociales, que hay hinchas completamente ensangrentados. Información que está en desarrollo. La televisión argentina está también monitoreando esto minuto a minuto, pero son graves incidentes que nuevamente empañan al fútbol chileno, al fútbol argentino, al fútbol de Latinoamérica, sobre todo después de este año en que, recordemos, Chile ya vivió hechos similares en aquel partido de Colo-Colo con Fortaleza, válido por la Copa Libertadores de América, que terminó con 2 hinchas muertos en las inmediaciones del Estadio Monumental. Así de grave es el incidente que hasta ahora estamos monitoreando con la información que disponemos y también con la responsabilidad adecuada para entregarles lo que hasta ahora se conoce como oficial, que es la cancelación de este partido. Así lo ha indicado la Conmebol, y con incidentes que comenzaron en la tribuna, que no permitieron el inicio del segundo tiempo de este cotejo y que ahora se han trasladado también a las calles que rodean al Estadio Libertadores de Independiente. Una noticia de la que vamos a estar, por supuesto, muy pendientes, y apenas tengamos más información vamos a volver, por supuesto, monitoreando con esto que es grave, que afecta al fútbol de América Latina. Otra vez las barras bravas, otra vez aparentemente hinchas muertos al interior de un estadio de fútbol. Por supuesto, vamos a estar monitoreando lo que pasa en Argentina y apenas tengamos más información la vamos a compartir con ustedes. Pero hoy ha sido una jornada política, sobre todo en la tarde cuando comenzó el trascendido de la renuncia del ministro de Agricultura Esteban Valenzuela, el único ministro además de la Federación Regionalista Verde Social. Queremos profundizar en aquello, en el impacto que tiene además para la campaña de Yanet Jara, y ya nos acompaña acá en el estudio el senador Esteban Velázquez. ¿Cómo está, senador? El único senador además de la Federación. Un gusto saludarlo. ¿Cómo está, Davor? Buenas noches. ¿A esta hora todavía usted oficialista? ¿Es parte del gobierno del presidente Boric? No, absolutamente, absolutamente. Bueno, primero, lamentar los incidentes que tú acabas de relatar, y más trágico si se confirman los fallecidos. Creo que no se puede estar ajeno a lo que ocurrió. Es un evento deportivo y que uno espera siempre un poco de alegría con esto, pero los relatos duros, esperamos que no pase mayor, pero ya son graves con lo que tú has mencionado. Y en lo político, ¿cómo lee lo que pasó esta tarde? ¿Usted sabía? ¿Se sorprendió como todos? A ver, nosotros en ningún momento esperábamos una decisión de este tipo. Indudablemente que de conocimiento público que las conversaciones en algún momento tuvieron algún tono álgido,
pero siempre bajo un concepto, y que lo dijo nuestra presidenta Flavia Torrealba en más de alguna ocasión, y lo reiteraron incluso los presidentes del resto de las colectividades políticas, en el sentido que la base y el espíritu era la unidad, la unidad. Por diversas razones, Davor, fundamentalmente numérica, estadística, fue imposible, se incorporaron después la Democracia Cristiana, otros partidos, y había que buscar los números. No se dieron, aparece una segunda lista. Me da la impresión que habían pasado las horas que podía haberse desatado una discusión mayor. No fue así, por el contrario. Hemos declarado que hay una candidatura única y que la sostenemos en este momento, como es nuestra candidata Yanes Jara, que justamente hoy día estaba en mi ciudad, en la región, mañana va a estar en Antofagasta, y nos encontramos con esta decisión que a lo menos la encontramos poco prudente, bastante desacertada, sobre todo en este momento político. Ya, pero ¿lo lee como un castigo? Así como se ha leído, por lo menos de parte de los analistas, ¿un castigo a ustedes como partido? Yo creo que fue buen concepto el que tú utilizaste. Los analistas han hablado, ¿cierto?, de un castigo, de una sanción. Incluso algunos han dicho que hay ciertas decisiones que nos salen baratas, más allá de las opiniones de algunos líderes o presidentes de partido, de la lista fuerte, por así decirlo, de la lista mayoritaria, y que ahí más bien creo que primó la voz del presidente de ese partido en razón de algunos cupos, escaños que estaban intentando asegurar en sus regiones, porque es una cuestión que para mí me cuesta convencerme de algo distinto, cómo se arrastra al presidente de la República, a su equipo político, no sé si los asesores o los propios partidos lo animan a una decisión de este tipo, sobre todo en este momento. La unidad, lo hemos dicho, se construye desde la diversidad, y la política yo creo que va más allá que lo numérico, y es una cuestión que nosotros, los regionalistas, no solo porque hoy día, Davor, somos una federación, un partido político que no nos organizamos para estas elecciones, nosotros venimos hace años trabajando, más allá que los guarismos no te dan de inmediato, cuesta crecer, pero estamos en todas las regiones, entonces decimos, la política tiene también ciertos conceptos valóricos que son lo que defendemos y que nos vamos a transar en ese sentido. Ya, pero lo escucho, y para usted mañana va a ser igual que hoy día, a pesar de que perdieron al único ministro y entiendo también al único subsecretario que tenían en todo el gabinete del presidente Gabriel Boric. ¿No es un ninguneo mayor al partido? Yo diría que no hay ningún día igual que el otro. Cada uno va teniendo su posición política. Pero perdieron poder acá, el poder que tenían, dos personas de prominencia en la parte alta del Se gabinete. respeta la facultad que tiene el presidente de la República cuando pide la renuncia. Digámoslo elegantemente, ¿cierto? Cuando pide la renuncia o acepta la renuncia. Son conceptos que se manejan. ¿Y cómo fue acá? ¿Pidió o se presentó? Bueno, el comunicado dice que el presidente, ¿cierto?, acepta la renuncia. Yo creo que en los últimos 30 y tantos años de la democracia ha sido así. ¿Pero usted habló con Esteban Valenzuela? No he hablado personalmente, me ha transmitido la presidenta las conversaciones que ha habido con el ministro. Y bueno, la facultad del presidente se acepta, lo que no significa que estemos de acuerdo con las decisiones que toma siempre. Ya, pero ¿se había excedido la Federación Regionalista Verde Acción Humanista también en hacer esta segunda lista y llenar todos los cupos? Porque no es que pusieron un par de personas a competir en algunos distritos, llenaron con más de 170 personas prácticamente de Arico a Punta Arenas. ¿No fue eso lo más doloroso quizás para el gobierno? A ver, pero ¿qué partido político y qué organización política, qué movimiento político no apuesta a crecer? Y no a crecer solo por el interés de crecer, sino que porque estamos teniendo representantes de todo el país. Si hubiésemos querido, Davor, a lo mejor caer en las antiguas negociaciones en el que se asegura el candidato a la presidencia, un par de regiones más y nos quedamos listos. Yo diría que hoy, y espero que así, se acuñe que la política no está solo para quedarnos conformes respecto a lo que te dan, porque las conversaciones avanzaban y no habían respuestas concretas. Se integra la Democracia Cristiana, no tenemos ningún inconveniente ni con la ADC ni con ningún partido, pero uno dice, parece que los números no van. Bueno, te van a hacer esperar hasta el último día cuando después no tienes ninguna posibilidad. Yo creo que fuimos responsables, Jaime Mulet, nuestro candidato en las primarias, lo dijo, lo manifestó, y de hecho, me parece que la presidenta del Partido Socialista fue la que en un momento dice, si bien hubiésemos querido ir en una lista, esto no es divisionismo, por el contrario, se entiende. Y bueno, declaramos públicamente que además estamos apoyando a la candidata Jara y hoy día con más entusiasmo que nunca. Pero no podemos nosotros terminar una negociación, no sé, suena a lo mejor un poco fuerte, pero de rodillas. Yo iría, Davor, me recordaba una compañera de trabajo, nosotros éramos de un pacto, Apruebo Dignidad. Éramos del pacto Apruebo Dignidad, Frente Amplio, Partido Comunista y la Federación Regionalista.
nosotros mantenemos el concepto de la dignidad. Para nosotros eso es intransable, más allá. No se acaba el mundo con escaños más y escaños menos, porque en el fondo muchos están asegurando su escaño. Nosotros al contrario, queremos aportar para asegurar a Janet Jara como presidenta de la República. No solo como candidata, sino que como presidenta de la República. Hay una diferencia grande. Ya, pero la dignidad a costa de qué? Porque finalmente ustedes estaban llevando en la lista a personas como el diputado Calisto en la región de Aysén, que Sí. hasta hace 48 horas estaba cercano al Partido Demócrata, que apoya a Evelyn Matei. ¿No excedieron quizás ahí mucho la raya de la dignidad? Yo diría que no, la dignidad es mucho más que eso. Calixto ¿Pero los principios? No, está desaforado. No, los principios están intactos. Pero él estaba con claro, Matei, po. Claro, está desaforado. Nunca fue explícito así. Estaba así siendo llevado por un partido que iba a ser parte de Alianza a ellos, efectivamente. En su momento, él lo va a explicar de manera muy clara y concreta por qué es su posición. Ahora, hay situaciones en las que a lo mejor uno no puede transmitir acá, pero cuando no recibes los llamados telefónicos como deben ser, cuando hay ciertas presiones internas, cuando alguien llama con un tono altanero, indudablemente no nos pidan que nos quedemos brazos cruzados, porque la dignidad es eso, es respeto, no tiene que ver con humillación. Ya, ¿y quién fue el del tono altanero? Bueno, en su momento ahí la presidenta y la directiva lo va a decir, lo va a manifestar. ¿Usted siente que el trasfondo de esto es el Partido Socialista, que fue el que más se sintió de alguna manera con la distribución de los cupos parlamentarios que hizo la Federación a lo largo del país? Porque ustedes apoyaron o están apoyando a gente, por ejemplo, en la región del Maule, que eso podría complicar eventualmente la reelección de Paulina Bodanovich, que es la presidenta del PS. La verdad es que no tenemos ninguna complicación con un partido alguno. Ya. En cualquier elección. ¿Y ellos con usted? Me parece que no. Todos los días de trabajo me encuentro con la presidenta del Partido Socialista, es la presidenta de la Comisión de Gobierno donde yo participo. Hay siempre mucho respeto por parte de ella, afabilidad incluso me atrevería a decir. No obstante, cuando estamos en una competencia política, quisiéramos ir todos lo más seguro. Pero eso era binominal, pues, en el que tú sabías, Davor, tú que tienes experiencia, eres joven, pero tienes mucha experiencia en que ya de este sector salía este candidato y de este sector este otro candidato. Bueno, algunos no estamos en el sistema binominal, pero a algunos les gusta ir tan arropado que tengo que ir en una dupla, que no me pongan ese candidato. Suelen esas antiguas mañas, son menos, pero provocan algún ruido. Bueno, cada uno sabe a qué sector lo provocó, pero no es el ánimo. Cuando uno quiere competir de buena manera en toda la región y eso es lo que hicimos y lo manifestamos desde el momento en que se optaron por las dos listas. Ya, o sea, para ser claro, para usted hoy día no hay un quiebre entre su partido y el gobierno del presidente Gabriel Boric. No hay ningún quiebre. Fue una decisión. Yo, en lo personal, no me atrevo a decir que haya un quiebre. Sí hay antes y un después, pero eso no es un quiebre. Hay situaciones, uno a los gobiernos le va tomando afecto. Yo, en general, en lo personal, nunca he sido incondicional de los gobiernos. He tenido afecto con la mayor parte de los gobiernos de la concertación y de la nueva mayoría, pero indudablemente uno no comparte todas las decisiones y eso no implica quiebre, pero implica manifestar, ¿sabe qué? En esto esperábamos una mirada más del jefe político, con una mayor madurez, sensatez. No sé a quién beneficia esta decisión. ¿A quién beneficia? A mí me parece que coloca más zozobra, por eso estamos conversando, coloca más cuña la decisión que la búsqueda de unidad. Eso nos inquieta que no vayan a venir otras decisiones, porque si no significa que hay algunos que están solo preocupados de cómo consigo mi escaño, mi cupo parlamentario, cómo me aseguran mañana un cupo en el Parlamento. No, hoy día hay una candidatura a la presidencia y tenemos que jugarnos por completo por aquello. ¿La suya es una opinión individual o es la opinión de todo el partido, de toda la federación? Yo diría que en gran medida lo que estoy manifestando represento, sería una arrogancia decir a toda la federación, pero creo que representar una buena cantidad de dirigentes de mi partido. Ya, y en la carrera larga, en la presidencial, estamos prácticamente 3 meses. ¿Esto va a afectar la campaña de Janet Jara? Hoy día escuchaba al diputado Mulet de la tarde que decía que esto es un tropiezo infantil, que puede afectar. No, es un tropiezo, claro. Yo creo que se comete una torpeza de quien genera la decisión. Entiendo que el presidente es el que transmite, el que firma los documentos, el que hace los gestos y los ritos. No sé si vendrá algún cambio de gabinete en los próximos días. Van a seguir estas pedidas de renuncia que son bastante trabajadas. En fin, no lo sé. Pero claro, podría haberse evitado porque, reitero, ¿quién tiene algún grado de utilidad respecto a esto? ¿Quién saca un beneficio? ¿Qué rédito? ¿Quién se puede sentir ganador hoy día? Y ahí yo creo que faltó la prudencia necesaria. No la prudencia es sinónimo de cobardía, sino la prudencia en el sentido de tener la seguridad y la capacidad para responder y decidir según las circunstancias que estamos viviendo ahora, que estamos con una bonita y hermosa oportunidad de una segunda vuelta que no teníamos hace un mes y medio atrás por lo menos y que a veces
decisiones como esta llevan a error y ahí me parece que a veces hay hasta un poquito de arrogancia de quienes deciden finalmente. Ya, pero no va a exacerbar esto quizás los conflictos en los distritos, en la circunscripción, donde van a competir los de su partido con los del el resto del oficialismo. Bueno, hemos estado comunicados las últimas horas, no debería ser así, ha estado la reflexión en cierta medida que le transmito, más que la molestia misma, yo creo que había un poquito de dolor, porque reitero, éramos parte de un concepto y un pacto, a pro de dignidad. Dignidad era el concepto que hoy día nosotros todavía mantenemos, porque las otras dos colectividades están en otro sector político o en otra lista. Entonces eso nosotros, cada símbolo no es un eslogan, no es un concepto más, es un fondo que tiene y eso lo vamos a defender siempre. Ya, pero ¿no hay algún mea culpa de usted? Usted es el único senador que tiene la federación de que quizás se debió haber escuchado más al presidente Boric, haber escuchado más a la candidata Janet Jara, que se la jugaron porque ojalá haya una sola lista y no hubo una lista. Hay dos hoy día en la papeleta. Sí, es cierto, es cierto. Es cierto que ellos hicieron ese llamado a la unidad, el presidente Boric, y quizás faltó que ese llamado del presidente fuese escuchado también por el resto de las colectividades. Ya. Por el resto de las colectividades, porque yo creo que se tiene que ser generoso en todo sentido. Porque finalmente cuando estamos conversando los dos y vamos a dilatar esa conversación hasta el último día, porque eso es lo que uno observa, pasan los días y no hay ninguna respuesta, entre comillas, un poco más generosa, es estar esperando que finalmente termines de rodilla el último día, toma esto o te vas. Y eso lo vimos en un montón, en otros momentos, en otro tipo de campañas políticas, con actitudes abusivas, y eso hoy día no era tolerable por parte nuestra. ¿Pero por qué no se escuchó al presidente? ¿Quizás el interlocutor no fue el adecuado para las negociaciones? No, yo diría que se escuchó al presidente. Pero no mucho. se le hizo caso. O sea, se hizo todo lo que, pero no por parte nuestra. ¿No? O sea, tú notas cuando no te acogen, tú notas cuando, dice acá hay una cantidad de cupos, pero ¿qué pasa? A ver, somos nosotros los que tenemos que decir, bueno, entreguen lo que ustedes quieran. Esa no es negociar. Sentarte, la política va un poco más allá. A mí me parece que en eso, ahí sí que no hubo grandeza por parte de los partidos llamados grandes. Ya, pero le insisto con la pregunta, porque hace unas semanas, ¿cuánto fue la separación de la lista? Hace por lo menos 3 o 4 días que se anunció un poquito El día lunes me parece que fue. El día de las inscripciones probablemente. Había muchos que decían, bueno, se valora de que vayan aparte la Federación con Acción Humanista, pero todos insisten, y le vuelvo a preguntar lo que le preguntaba hace algún instante, que el haber colocado al diputado Calisto bajo el amparo de la Federación fue el gran error de ustedes. ¿No lo asume como que allí estuvo la piedra de tope? ¿Que allí se equivocaron? Pero hagamos un listado de qué candidatos en cada partido, hay algunos que han tenido un alcance más mediático, pero revisemos a algunos candidatos en otros partidos que uno podría estar cuestionando y varios líderes de partidos que tienen más resonancia comunicacional han dicho cada partido define su candidato y juega sus cartas dependiendo del momento. Y reitero, hay días, los últimos 10 días han sido bien intensos y conversaciones cara a cara así como estamos, pero también esos llamados telefónicos y esas conversaciones que son molestas, que son un tanto amenazantes, y yo diría que también uno tiene que tener la actitud para decir hasta aquí, este es un límite, y los regionales tenemos un límite. Más allá de los resultados que tengamos como partido, nosotros no podíamos tampoco dejar tirado ahí a nuestras dirigencias regionales y sobre todo un electorado que puede ser en términos electorales hoy día no tan significativo. Pero ojo, que en la segunda vuelta cada porcentaje va a ser importante. Ya, pero a propósito de las candidaturas, porque usted tácitamente lo deja ahí sobre la mesa, se ha cuestionado mucho la candidatura de Daniel Jadwe de parte del Partido Comunista, y el resto de la coalición ha dicho que hay que respetar las decisiones del partido. Pero aquí el cuestionamiento no es por los líos judiciales del diputado Calisto, sino que es porque él hasta hace 48 horas estaba como independiente muy cercano a demócratas que está apoyando hoy día a Belín Matei y está hoy bajo el amparo de ustedes que apoyan a Janet Jara. Eso es lo que para algunos es antiético, que no se entiende cuando uno mira el papel. Bueno, eso es importante. Hoy día lo que el diputado Calisto va a tener que expresarle a la comunidad, se golpea a las puertas del partido Federación Regionalista. Es una persona que en Aysén no llega ¿sí? De visita a Aysén, no se le cambia de región al diputado Calisto. El diputado Calisto está desaforado, no obstante hay una presunción de inocencia respecto, si no estamos en un Estado de Derecho. Sí. Y además su posición política tiene que transmitirla a él, y estoy seguro que lo va a hacer. ¿Pero él se comprometió con ustedes a apoyar a Janet Jara? ¿Por qué no quiero ser la voz del diputado Calisto, pero indudablemente si está en este sector, hay un convencimiento de
no solo el programa que se dio a conocer hace pocos días, sino qué está representando. Yo diría que a veces es bueno cuando los políticos jóvenes, como en el caso de Calixto, escuchan a otros y son capaces de dialogar y entender. Se van dando cuenta que no siempre están en el camino acertado. Y todos tienen derecho a cambiar. Pensamos que era de la democracia cristiana el diputado Calixto y que estaba con una mirada completamente distinta. Bueno, a veces hay confusiones en el mundo político, hay confusiones. No quiero ir muy lejos, pero bastantes personalidades han cambiado de posición política y de mirada respecto a lo que hace 4 años manifestaban. Cuando se tomó esta decisión de la segunda lista en el mapa de riesgo, ¿estaba aquí el presidente Gabriel Boric golpear la mesa tan fuerte como lo hizo hoy día? A ver, uno en política yo diría que debe estar preparado para ciertos momentos. Aquello que hemos vivido, yo en la región de Antofagasta, Calama, hace bastante rato que participo en política y uno debe estar preparado a ese efecto, pero eso también te permite, con experiencia, saber qué hacer, qué decir, qué decisiones tomar. Indudablemente, como tú decías al comienzo, yo respeto la decisión del presidente de la República, no la comparto, creo que no estuvo la sensatez necesaria de quienes lo asesoraron para finalmente mantenerlo, porque en este momento no ha traído ningún beneficio, porque yo no creo que el presidente haya pensado en demostrar una fuerza contra quién, aquí soy el que mando yo, no. A mí me da la impresión que algunos otros, más bien desde las regiones, presionaron para que el presidente pudiese tomar esa decisión que deja mal parado en cierta medida las conversaciones que llevamos, que habían tenido más un sentido de unidad. Ya, pero ¿no cree que esto puede debilitar o puede fortalecer a la Federación Regionalista Verde Social? Bueno, de los momentos difíciles es donde tenemos que aprender todos a fortalecernos pues, y a escucharnos, porque cada vez que alguien emite una opinión distinta y hay una represalia, eso nos parecería muy torpe. El gobierno que hoy día lidera el presidente Boric es un gobierno joven, si bien han aparecido la figura de antaño del socialismo democrático, seguramente será una agrupación de jóvenes como Frente Amplio o como sea futuro que querrán volver a la moneda. Entonces, bueno aprender de estas situaciones. Y es válido lo que puedan estar pensando en el sentido de construir desde la diversidad, porque en muchas ocasiones se lo escuchaba al presidente. Pero eso en el momento de la decisión es donde se requiere un poquito más de prudencia. Que reitero, no la prudencia como entendida como cobardía, sino la prudencia como sensatez, como madurez. Y ahí ha faltado algo. Senador, bueno, no tenemos claridad respecto a cuáles son las razones, porque no ha habido una versión oficial respecto al por qué salió el ministro. Estamos especulando que es por razones políticas, pero puede haber también razones de su gestión al mando del Ministerio de Agricultura, porque polémicas hubo en estos 3 años y tanto al mando de la cartera. Sí, han habido evaluaciones del mundo político de todos los tonos. He escuchado unas destempladas declaraciones de algún senador, pero también hemos escuchado una buena cantidad de expresiones de las agrupaciones relacionadas con la agricultura desde norte a sur, cómo fue creciendo su gestión. Y si no sé, pues manifestemos qué ministro ha estado impecable y no ha estado en el banquillo de los acusados. Así que me parece que ha sido un ministro leal, honesto, capaz, responsable, que ha estado en todo momento. No creo que vaya por el lado de la evaluación. Por eso digo que finalmente no espero que se den detalles de su salida. También habrán cuestiones que están más reservadas en la discusión o en el debate político, pero lo que a todas luces nadie se beneficia con la decisión que hoy día se toma de destituirlo de su cargo. Ya, y pese a la caída o la renuncia del ministro Valenzuela, ¿ustedes esperan que él aporte a la campaña de Yanet Jara, que se sume, o es mejor que se haga a un lado? No, él con toda seguridad va a ser un aporte. Él es un académico en su vida, más que su vida política. Él fue, yo diría que una parte importante de la Comisión por la Descentralización que en su momento la presidenta Bachelet nombró, y en muchas de las medidas que hoy día se quisieron acuñar desde el gobierno del presidente Boric fueron planteadas, pensadas por él, por el equipo que la acompañamos hace 15 años atrás. Es un académico que hoy día le ha prestado servicio a la nación, lo ha hecho de la mejor manera posible, y hay maneras también de agradecer por parte de un gobierno cuando ya no quiere contar con alguna persona. Viendo ya que es inminente, es certera ahí la salida del ministro Esteban Valenzuela, ¿deberían salir también otros ministros del gabinete del presidente Gabriel Boric, aprovechando que hay que hacer en esta semana probablemente un nuevo juramento para recibir al nuevo ministro? Porque está subrogante el que nombró hoy día. Claro, sí, puede ser. ¿Pero qué piensa usted? No,
pueden haber algunos ministros que a lo mejor se integren a la campaña de la candidata Yanet Jara, digo yo, o no sé, eso lo sabe solo el gobierno. Ya. ¿Y la campaña cómo la ves? Muchos hablan de que Yanet Jara está estancada en el 28-30% que dan muchas de las encuestas, pero que tiene que romper ese techo para poder ser presidenta de la República o al menos asegurar el paso a la segunda vuelta. ¿Cómo hacerlo? ¿La jaraneta es suficiente? No, yo diría que nada es suficiente. El talento político y la experiencia de la candidata es vital, pero también quienes la acompañamos. ¿Cuánto nos sentimos convencidos de que ella sí puede ser la presidenta de nuestro obispo? Eso es bien importante. Otra estar en la foto, otra estar en otro tipo de cálculos, pero ¿cuánto nos sentimos convencidos? Si nos transformamos en agentes multiplicadores de ese mensaje, porque una cuestión es una candidata a la presidencia que plantea y plasma un programa de gobierno, y otro, cómo nos presenta también un camino más esperanzador. Por eso creo que combina ambas cosas Yanet Jara y este recorrido de todo el país que está haciendo nuevamente, ahora en el norte, le va a dar esa diversidad necesaria para que la ciudadanía finalmente marque el porcentaje que nos interesa alcanzar. ¿Y qué debe hacer para no cometer más errores? Han sido 3 evidentes en las últimas semanas: el tema de la nacionalización del cobre, el tema del tercer retiro, el aborto esta semana, cosas que ella decía que no estaban, pero sí estaban en el programa. ¿Qué debe hacer para no cometer más errores de aquí en adelante? A ver, yo no sé si son errores, confusiones, no sé cómo lo quiera llamar. Efectivamente. Pero son fricciones a la campaña. Sí. Pero podríamos estar hablando todavía, por ejemplo, del reconocimiento que hace Evelyn Matei de cuando ella justifica las atrocidades después del golpe de Estado y que bastó con una frase que pidiera disculpas, que eso enaltece a cualquier persona, pero eso podría haberse conversado semana y semana y lo hemos olvidado pronto y nos hemos quedado en cuestiones que desde mi punto de vista tienen menos importancia. Ya, para mañana, ¿todo el día de mañana es distinto al de hoy día? ¿Queda todo igual? A pesar de lo que pasó hoy día, de este golpe fuerte que le dan, quizás el más importante que le pegan a su partido, ¿no? A la federación. Sí, claro. Yo diría, como comentaba hace un rato, cada día es distinto en cuanto a la responsabilidad de la labor que cada uno de nosotros realiza, en este caso en el Senado, por supuesto con la responsabilidad que tenemos de respaldar siempre los proyectos del gobierno que nos parecen prudentes, interesantes, innovadores, desde el royalty minero hasta temas de seguridad que se sacado adelante, lo vamos a respaldar, pero indudablemente que mañana no va a ser igual que hoy. Estaremos muy atentos. Senador Esteban Velázquez, de la Federación Regionalista Verde Social, muchas gracias por estar aquí esta noche. Seguiremos atentos a lo que pase en las próximas horas. Gracias, Dauri. Como decimos en nuestra tierra, seguimos siempre con un solo norte. Gracias. Buenas noches. A usted, buenas noches. Último minuto. 11 de la noche con 28 minutos. Volvemos a mirar lo que está sucediendo hasta ahora en la República Argentina con estos graves incidentes en medio del partido de la U con Independiente, un partido que estaba 1-1 en el marcador, pero que abruptamente ha sido cancelado luego de diversos incidentes ocurridos entre hinchas de la U y hinchas del Club Atlético Independiente. Se habla extraoficialmente incluso que hasta ahora hay hinchas que habrían fallecido, una información que se va a confirmar probablemente en las próximas horas, pero por lo menos se han difuminado por las redes sociales varios videos donde se ven los incidentes al interior del estadio con la caída incluso de algunos hinchas de mucha altura. Ahí está el video donde se ve la caída de una persona de por lo menos 10-12 metros directamente a un foso, todo esto en medio de incidentes al interior del estadio. Además hay imágenes de hinchas absolutamente ensangrentados, producto probablemente de apuñalamientos y también incidentes en el exterior del estadio. Escuchemos lo que dice hasta ahora la televisión argentina, que está hasta ahora en vivo y en directo en ese lugar. Ahí le mostré recién a Mauro. Se están empezando a filtrar imágenes como si fueran grabadas de cámara de seguridad adentro de Independiente. Sí. Como si fuera cuando uno graba con un celular hacia ahí. Es una imagen terrible de un hincha que le pegan un palazo en la cabeza y cae totalmente inconsciente. Que estemos hablando en cuanto a confirmación solamente de heridos es un milagro. Es un milagro. Después trascendidos 1000, como decía Marian recién, que hay gente de médica del lado de Independiente, Marian, que estaba hablando sobre esto. Sí. Que obviamente estamos hablando de gente seria también, que no va a tirar números por tirar. La verdad que es milagroso. Ahora insisto, acá tiene que haber 3 responsables, gente. No nos quedemos con lo que estamos viendo solamente. Acá, del lado de hinchas de la U de Chile, tiene que haber caritas que paguen por lo que sucedió. Hinchas de Independiente, tiene que haber caritas, como decía Mariano, están todos filmados.
y tienen que pagar por lo que pasó. Y la gente de seguridad tiene que haber caritas que tienen que pagar por lo que pasó también. No nos quedemos siempre con el relato fácil de los barras y etcétera. No. Hay gente que tiene que evitar estas cosas también, que no pusieron la cara y que tienen que aparecer para también ser culpables, como toda esta gente que está filmada acá. Yo te digo una cosa, la persona que le pega un palazo letal a un hincha chileno es la misma persona que después con un palo empuja a otro hincha chileno desde la tribuna para que se caiga. Preso, esa gente tiene que ir presa. Sí, tiene que estar detenida. Es una persona que intenta matar de un palazo en la cabeza a un hincha y después a otro lo pincha en la panza como para empujarlo hacia el vacío. Y es más, el palo... Bueno, parte de lo que se dice hasta ahora en la televisión argentina, lo complemento también con lo que dice uno de los diarios importantes de deportes en ese país. El diario Le dice hasta ahora: drama y locura en Independiente U de Chile, hay heridos graves. El caos se originó cuando hinchas de la U arrojaron proyectiles durante el primer tiempo y ya nada detuvo la violencia, aunque se intentó perseguir. El partido está cancelado con la preocupación por estos hinchas. Ha trascendido que hay hinchas fallecidos. Otros medios hablan de que hay 2 hinchas en estado crítico internados ya en centros asistenciales en ese lugar, pero es información que está en desarrollo y que vamos a estar complementando, por supuesto, en los próximos minutos, una vez que tengamos ya una apreciación oficial lo que ha ocurrido en este partido que se disputaba por los octavos de finales de la Copa Sudamericana y que estaba empatado 1-1 en el guarismo entre la U y el Club Atlético Independiente. Y nosotros vamos a ir a la pausa, pero antes les recuerdo que ahora Kame ERP tiene inteligencia artificial incluida sin costo en todos sus planes. Con Kame tienes toda tu información financiera en la palma de tu mano y gracias a Kai, su inteligencia artificial, comprenderás mejor tus números y tendrás las mejores recomendaciones para tu negocio. Toda la información está publicada en kame.cl. Vamos a la pausa, enseguida continuamos con más aquí en Vía Pública.